Bienvenidos a el marco del misterio, donde el miedo nunca descansa. Esta noche los invito a sumergirse conmigo en un recorrido por relatos reales, historias enviadas por ustedes, por gente como tú o como yo, que alguna vez sintió ese escalofrío recorrerle por la espalda, que alguna vez se enfrentó con lo inexplicable. En este episodio, escucharemos 6 testimonios, 6 encuentros con lo paranormal, que han marcado para siempre a quienes los vivieron, desde lamentos que parecen venir de otra dimensión, hasta presencias que se aparecen entre la niebla o en el rincón más oscuro de una escuela. Son historias que, aunque tal vez no tengan explicación, sí tienen una advertencia en común. Hay cosas que simplemente no deberían existir. Y como siempre digo, no es lo mismo contar un susto que vivirlo. Apaga la luz, súbele al volumen y prepárate, porque aquí comienza el miedo. La primera historia de la noche nos la cuenta nuestro amigo Kevin Noblecilla, la cual titularemos El lamento del restaurante. Kevin no es de asustarse fácilmente. Esa noche, cerca de las 11, salió a buscar algo de cenar. El día había sido largo y, como muchos, se refugió en uno de esos restaurantes pequeños cerca de su casa, de esos que ya se están preparando para cerrar, donde solo quedan los meseros cansados y uno que otro cliente solitario. Pero esa vez, él era el único. El lugar estaba completamente vacío, salvo por el personal. No se oían risas, ni platos golpeando. Solo la plancha en la cocina y el murmullo ocasional de una conversación lejana. La noche era pesada, de esas en las que el aire parece no moverse. Fue ahí, en medio de ese silencio, que se escuchó un lamento, débil pero claro, largo, triste, como si alguien estuviera llorando por algo perdido. Kevin se quedó quieto. Por un momento pensó que había sido su imaginación, o quizás algún ruido desde la calle, pero no. La que lo rompió fue una trabajadora del lugar. Se le acercó con cara confundida y le preguntó: ¿fuiste tú el que hizo ese ruido? Kevin la miró y solo negó con la cabeza. Yo también escuché, dijo Kevin. No fui yo. Se miraron unos segundos en silencio. Ese tipo de silencio en el que sabes que algo no está bien, que hay algo más en el lugar, algo que no ves, pero que se hace notar. Kevin, como pudo, tomó su celular y comenzó a grabar. No tenía intención de captar nada, solo quería compartir el ambiente raro que había en ese momento, como una especie de broma de miren, esto me sucedió.
Pero después, cuando revisó el video, alguien más notó algo. En el segundo 12, se escucha de nuevo el mismo lamento, leve, arrastrado, como si viniera justo detrás del lugar donde estaba sentado. No hay nada visible, ni sombras, ni figuras, pero el sonido estaba ahí. Kevin nunca logró encontrar la fuente. Afuera no había nadie. Nadie pasó por la calle en ese momento. El local estaba cerrado. Solo estaban ellos. Y ese lamento que parece no pertenecer a este mundo. Desde entonces, Kevin no ha vuelto a ese lugar. Y quienes escuchan ese video, aún sin ver nada, coinciden en lo mismo. Ese lamento no es humano. Y no estaba ahí, solo por casualidad. No sé, salido, yo pensé que era el perrito que estaba aquí, pero... O sea, sí, pues sí se escuchó clarito como si alguien estuviese llorando por aquí. Ahí por los baños. Sí, yo pensé que era el perro, pero No era el perro. Por ahí por el baño fue. No sé, salido, yo pensé que era el perrito. Por ahí por el baño fue. No sé, salido, yo pensé que era el perrito. Ya después de haberlo escuchado, ¿qué crees realmente que fue ese sonido? La segunda historia de la noche la compartió Mayra García, la cual titularemos El llanto en la oscuridad. Era una noche fría, muy fría. La oscuridad se sentía pesada, como si estuviera suspendido en el tiempo. Mayra estaba en su casa, en la comodidad de su cama, platicando con su abuela, como lo hacían siempre, cada noche. La costumbre era compartir historias y pensamientos hasta que el sueño les llegaba. Pero esa noche no era una noche cualquiera. Ya era tarde, cerca de la 1 de la madrugada, y el silencio de la casa era absoluto. De pronto, un sonido empezó a llenar el aire, el tipo de sonido que te congela en el lugar. El sonido de un llanto lejano, pero tan real que parecía venir justo de ahí, dentro de la misma casa. Mayra y su abuela se quedaron paralizadas, sin decir una sola palabra, tratando de identificar de dónde provenía. Los perros comenzaron a ladrar y a llorar, como si también estuvieran inquietos por algo que ellas no podían ver. ¿Lo escuchas, abuela?, preguntó Mayra con la voz temblando un poco. La abuela solo asintió sin poder hablar, con los ojos grandes como platos, mirando hacia la ventana cerrada. No había viento, no había nada que pudiera mover las cortinas, y sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba ahí cerca llenaba de terror la habitación. La abuela no pudo más y le pidió a Mayra que se fuera a dormir a su cama, que esa noche no iba a estar sola. Mayra no discutió. El miedo en ese momento era más grande que cualquier duda. Fue como si algo en el aire les estuviera advirtiendo que esa presencia no estaba dispuesta a dejarlas descansar. La sensación de terror
siguió esa noche. Pero lo peor fue cuando, tiempo después, su hermano llegó tarde a casa. Había estado en una fiesta y llegó cerca de las 3 de la madrugada, visiblemente alterado, pálido y con los ojos abiertos como platos. Su madre, preocupada, le preguntó que qué le pasaba, si algo había ocurrido en el camino. Él, sin poder articular bien las palabras, les contó algo extraño, algo que había presenciado y que lo había dejado marcado. Dijo que, mientras regresaba a casa con un amigo, al pasar por una colonia solitaria, algo extraño sucedió. En la distancia, vio a una mujer de pie. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. Parecía estar esperando a alguien. Pensó que quizás era alguna vecina, pero algo no estaba bien. Ya era de madrugada. ¿Qué hacía ahí esa hora? El amigo de su hermano también la había visto, y ambos se sintieron extraños, como si esa mujer no debería de estar ahí. Al acercarse, la vieron caminar hacia un portón, justo al lado de la calle. Pensaron que entraría a la casa, pero lo extraño ocurrió cuando pasaron junto al portón. Este estaba cerrado. No podía ser. La mujer había atravesado la estructura como si nada. Nadie les creyó, excepto Mayra, que ya había vivido su propia experiencia con el llanto en la oscuridad. Algo en su interior sabía que esa historia tenía algo de verdad, porque en el fondo las dos experiencias estaban conectadas por algo más grande, algo que no entendían. Años después, el llanto volvió a escucharse, esta vez a finales de marzo, casi a la misma hora, de nuevo, alrededor a la 1 de la madrugada, como un eco del pasado. El sonido de lamento recorrió la casa. Los perros volvieron a llorar, como si supieran lo que fuera a ocurrir. Esa sensación, el miedo mezclado con tristeza, era como si algo estuviera observando, como si alguien estuviera ahí, con ellos, al acecho. Mayra no pudo evitarlo. El miedo volvió a paralizarla, como la primera vez. ¿Era la misma presencia? ¿O acaso era algo más? Lo único que la calmó fue el pensamiento de que más personas lo habían escuchado. No estaba sola. Y eso le dio, por un breve momento, un poco de paz. Así fue que nos regaló esta evidencia que grabó uno de sus vecinos al escuchar aquel llanto. La tercera historia fue enviada por nuestro amigo Patricio Mario, que la tituló La dama de vestido blanco. Era el año de 2006, poco antes de la llegada del fin de año, y Patricio Mario, junto a un grupo de amigos,
Se preparaba para lo que sería una de las experiencias más desconcertantes de su vida. En Argentina, había una tradición muy arraigada: despedir el año con un viaje de pesca. Era lo que llamaban un ritual de hombres, lejos de las mujeres, en un tranquilo lugar apartado, donde solo el sonido de la naturaleza los acompañaba. El grupo estaba formado por 9 amigos. Durante 2 días, se instalaron en una zona acampada, alejada de la civilización, donde la pesca era el principal objetivo. Sin embargo, el río estaba extraño y no hubo peces ese día. Nadie se preocupó demasiado. En ese tipo de viajes, lo importante no siempre era el resultado, sino la experiencia compartida. Era una de esas noches de cielo despejado, donde las estrellas parecían tan cercanas que podías tocarlas si extendías la mano. Pero esa noche no iba a ser tan tranquila como ellos pensaban. Sin teléfonos modernos ni cámaras digitales, no tenían más que sus recuerdos para documentar lo sucedido. Una de las cámaras más antiguas que llevaban, una cámara de rollo, fue la que capturó la extraña presencia. En el momento en el que uno de sus amigos, con su cámara en mano, decidió tomar algunas fotos del grupo, algo extraño apareció en el revelado. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco. Su cabello negro, largo, se movía como si una brisa invisible lo acariciara. Pero lo más desconcertante era la escena misma. Nadie había visto a esa mujer en el momento en el que se tomaron las fotos. No había mujeres en el campamento esa noche. Solo estaban ellos, los 9 hombres. Al principio, pensaron que tal vez había sido un error de la cámara, algo en la exposición o en el rollo, pero la figura seguía apareciendo en varias fotos, con el mismo vestido blanco y la misma expresión seria, casi triste. Todos quedaron en silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Uno de los muchachos, algo incrédulo, les preguntó si había alguna mujer que se hubiera unido al campamento sin que ellos lo supieran, pero nadie había visto a nadie más, excepto a ellos mismos. Los hombres se miraron, confundidos y nerviosos, pero pronto decidieron dejar de lado el asunto y disfrutar el resto de la noche. Sin embargo, algo en el ambiente ya había cambiado. La sensación de incomodidad crecía con cada minuto que pasaba. Poco después, uno de los amigos, ya algo perturbado por las imágenes, comentó que sentía una extraña presencia en el aire, una especie de frío que no podría atribuir a la temperatura. Decían que por momentos sentían que alguien los observaba desde las sombras, entre los árboles, pero nadie veía nada. A pesar de eso, la inquietud se apoderó de todos. Nadie quería estar fuera de su tienda después del anochecer. Esa noche, las risas se apagaron pronto y el sueño fue interrumpido por el constante crujir de las ramas, como si algo o alguien estuviera moviéndose alrededor de su campamento. Cuando la mañana llegó, la sensación extraña persistía, pero la cámara y las fotos tomadas seguían siendo evidencia de lo irrefutable de lo sucedido. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó lo ocurrido a otros fuera del grupo. El miedo, aunque evidente, permaneció entre ellos,
como un secreto compartido. El resto de la pesca continuó sin mayores incidentes, pero el recuerdo de esa figura nunca los abandonó. Años después, al mirar esas fotos, una vez más, cada uno de los hombres sabía que algo inexplicable había ocurrido esa noche. La figura de la dama vestida de blanco permanecía allí, inexplicablemente atrapada en el rollo de la película. La cuarta historia se llama El lamento en la escuela. Era noviembre del 2018, el Día de Muertos. Una de esas fechas en las que los espíritus parecen estar más cerca de nosotros. Como cada año, la escuela estaba llena de actividad, organizando el altar y preparando todo para la festividad. El día transcurría de forma normal, pero al final del turno, cuando todos se habían ido, solo quedaban algunos compañeros. Las cosas comenzaron a tomar un giro extraño. Marco y varios de sus compañeros estaban allí, ayudando a desmontar lo que se había quedado del evento. Eran ya cerca de la 1 de la madrugada, cuando, mientras todos esperaban, una de las maestras se dio cuenta que había olvidado sus llaves en el módulo de un salón. Marco, siendo el más cercano, se ofreció para ir por ellas. Subió las escaleras sin pensarlo 2 veces. Todo parecía tranquilo, nada fuera de lo común. Hasta que, cuando regresaba con las llaves, algo extraño ocurrió. De repente, los compañeros de Marco comenzaron a gritarle, alertándole de que las cortinas de un salón se estaban moviendo violentamente, como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando. Al principio, Marco pensó que tal vez había alguna ventana abierta y el viento solo estaba haciendo su trabajo. Pero algo en el ambiente lo hizo sentir que no era tan simple como eso. Poco después, sus compañeros comenzaron a contar una historia aterradora que, aunque sonaba como un simple rumor, le erizó la piel. Era sobre un joven que se había quitado la vida justo en el árbol que estaba a un lado de la escuela, ahí donde había sido construida. El árbol, un mezquite grande, seguía ahí, como un recordatorio grande y silencioso de la tragedia. La leyenda contaba que el espíritu del joven rondaba la escuela, caminando entre los salones, siempre invisible para quienes no querían verlo. El relato hizo que Marco se sintiera incómodo, pero no dejó que su mente corriera demasiado. Sin embargo, ese sentimiento de incomodidad pronto se hizo más real. Mientras todos se reían y bromeaban, las cortinas no dejaban de moverse violentamente. Y luego, como si una fuerza invisible hubiese entrado al salón, se comenzaron a oír ruidos extraños. Los muebles, las bancas parecían desplazarse por sí solas. Fue entonces cuando todo se descontroló. De un momento a otro,
Uno de los vidrios del salón explotó sin razón aparente, llenando el aire con un sonido que resonó en todo el pasillo. Los gritos de sus compañeros llenos de pavor llenaron el ambiente. Todos, incluido Marco, corrieron hacia la salida sin mirar atrás. Nadie dijo nada más, pero todos sabían que lo que acababa de suceder no tenía una explicación lógica. Desde esa noche, la historia del joven suicida se volvió más real para Marco. A pesar de no ser un hombre supersticioso, no supo evitar pensar que algo extraño había ocurrido esa madrugada. La escuela, que antes solo había sido un lugar de trabajo y enseñanza, ahora se convirtió en un espacio marcado por esa energía inexplicable. Algo seguía ahí, algo que, aunque invisible, lograba hacer sentir su presencia. La siguiente historia fue contado por otro de mis hermanos, la cual tituló El diablo en la azotea. Corría el año de 1998, en la tranquila comunidad del rancho de Santa Rosa, Plan de Ayala, un lugar que para mí siempre había sido especial, pues pasaba mis vacaciones de verano con mi tía Chata, que en paz descanse. Era un rincón apartado, rodeado de montañas y caminos polvorientos. Cada año mi tía me contaba historias fantásticas y de terror. Alguna de ellas era de esas que nos ponían los pelos de punta. Una de las más recurrentes era la leyenda del chupacabras, que estaba tan en boca de todos en esos días, especialmente en México. Un mito que nos aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Recuerdo que esa noche estábamos reunidos en la casa de mi tía, como siempre, contando historias mientras la radio emitía las últimas noticias sobre el chupacabras. Mi tía, apasionada del terror, no dejaba de sumergirnos en relatos escalofriantes. Aunque esa noche no solo era su voz la que rompía el silencio, sino también la de mi tío, quien como siempre llegaba tarde, y aún más esa noche. Después de haber bebido un poco, al entrar, comenzó a discutir con mi tía como tantas veces antes, pero esa noche algo extraño se desató en el aire. Mi tía, como era de costumbre, intentaba calmarlo, pero parecía que la tensión entre ellos crecía. Fue en ese preciso momento cuando, sin previo aviso, algo comenzó a ocurrir. No sabría decir si fue nuestra imaginación, la de 5 niños, o si realmente algo estaba más allá de lo inexplicable. Desde ese instante, todo cambió. Escuchamos uno de los pasos sobre la azotea, unos pasos firmes que parecían caminar a propósito, como si alguien estuviera recorriendo el techo de la casa. En ese momento, un silencio sepulcral se apoderó del grupo. Nos miramos entre nosotros, aterrados, sin atrevernos a hablar, hasta que alguien, el más valiente de nosotros, decidió ir a asomarse a la ventana para ver qué estaba pasando. Lo que vio
nos dejó paralizados del miedo. En la azotea, con la luna iluminando la escena, se encontraba una figura espantosa, un ser extraño con cuernos, la mitad de un cuerpo humano y patas de chivo y gallo. Estaba bailando con un movimiento errático y casi frenético, como si estuviera celebrando algo. Nos quedamos en shock. No podíamos entender lo que estábamos viendo. Era algo imposible, pero allí estaba, en la azotea, como si fuera lo más natural del mundo. Al ver la criatura, todos corrimos hacia adentro de la casa. No podíamos explicarlo, ni siquiera queríamos intentarlo. Cuando llegamos dentro, sin aliento y temblando, le contamos a mi tía lo que había visto. Ella, sin inmutarse, simplemente nos miró y nos dijo que lo que habíamos presenciado era el diablo, que estaba allí porque, según ella, el diablo siempre estaba feliz cuando mis tíos peleaban. Mi tía siempre creyó que su casa estaba embrujada y con el tiempo uno podía sentir esa pesadez en el aire, como si algo siempre la estuviera observando. Para nosotros, esa noche marcó un antes y un después. Nunca olvidamos lo que sucedió, y aunque algunos se atreven a pensar que fue solo una pesadilla colectiva, hay algo en nuestro interior que nos dice que lo que vimos esa noche fue real, algo que nunca lograremos comprender por completo. La siguiente historia fue compartida por Karina Salgado, que la tituló El reflejo del otro lado. Mi nombre es Karina Salgado y esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años, en el año 2004. Siempre he sido una persona escéptica, de esas que buscan explicaciones lógicas a todo. Pero lo que viví una noche en casa de mi abuela me cambió por completo. Mi abuela vivía sola en una casa antigua en el centro de León, Guanajuato. Era una de esas casas con pasillos largos, techos altos y espejos por todos lados. Espejos que, según ella, no debían cubrir nunca, porque los espíritus se quedaban atrapados. Decía, yo no creía en eso, pero esa noche me arrepentí de no haberla escuchado. Me había quedado a dormir con ella porque estaba enferma. A eso de la 1 de la mañana me levanté al baño. Al salir, vi de reojo en el espejo del pasillo. Lo raro es que en el reflejo no me vi a mí, vi a alguien más. Una mujer parada detrás de mí, con un vestido blanco y el cabello completamente cubriéndole el rostro. Me paralicé, no me atreví a voltear. Cerré los ojos y conté hasta 5. Y cuando volví a mirar, ya no estaba. Volví al cuarto temblando. Mi abuela estaba despierta, como si hubiera sentido algo. Me miró sin que yo dijera nada y me soltó una frase que me heló la sangre. Ya la viste, ¿verdad? Ella vive en los espejos desde hace años. Solo se muestra
a quienes están a punto de cambiar. No entendía a qué se refería, pero desde esa noche nunca más pude verme en un espejo sin sentir que hay alguien más al acecho. Y lo más extraño ocurrió semanas después. Mi abuela falleció y en su testamento dejó escrito algo muy claro: que ningún espejo de la casa sea movido ni cubierto, porque si ella despierta, ya no se podría volver a dormir. Hasta el día de hoy, la casa sigue vacía, los espejos intactos, y dicen que si pasas por la madrugada, puedes ver la figura blanca justo detrás de aquel brillante vidrio. Y así, con este último relato, cerramos este recorrido por 6 historias reales, contadas desde el miedo más puro y profundo. Testimonios que, más allá de buscar una explicación lógica, nos muestran que lo extraño sigue ahí, en lo cotidiano, en las madrugadas, en silencio, en una fotografía antigua o incluso en la azotea de una casa. A veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que no podemos dejar de recordar, porque lo sobrenatural no siempre grita, a veces susurra, a veces se aparece justo cuando menos lo esperas o cuando más vulnerable estás. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al otro lado del velo. Recuerda que aquí, en el marco del misterio, tu historia también puede formar parte de este espacio donde el miedo nunca descansa. Yo soy Marco y este fue otro episodio que deja huella en la oscuridad. Nos escuchamos la próxima semana, si es que el miedo te deja dormir.